Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un video muy especial. Les voy a compartir el aderezo de blue cheese, este Thai de cacahuate, este aderezo César, ranch y por último el 1000 islas. También durante el video les comparto cuál es la mejor mezcla de verduras o la ensalada que va mejor con cada uno de estos aderezos. Espero que disfruten mucho el video y vamos a comenzar ya. Vamos a empezar con nuestro primer aderezo, que es el aderezo César. El aderezo César original lleva huevo crudo o yemas. Entonces yo, en esta ocasión, para no utilizar huevo crudo, voy a utilizar mayonesa y nada más un poquito de aceite de oliva. Es una versión muy rica y muy saludable y estoy segura que les va a encantar. Entonces vamos a empezar agregando nuestros ingredientes a la licuadora o al NutriBullet, a lo que tengan. Voy a comenzar poniendo aceite de oliva. Recuerden que si es extra virgen, mejor, y que sea aceite de oliva puro. Eso es súper importante. Voy a agregar un poquito de queso parmesano rallado. Yo les recomiendo que no sea del que venden en polvito, así, sino que sea queso realmente parmesano y que esté rallado, porque la diferencia sí es mucha. Voy a agregar aquí también 2 anchoas, voy a agregar un ajo, voy a agregar también nuestra mayonesa, el jugo de medio limón, un poquito de salsa inglesa, voy a agregar también sal, una cucharadita, y voy a agregar también una cucharadita de mostaza Dijon. Y ahora sí, vamos a procesar nuestro aderezo. Una vez que tenemos listo nuestro aderezo, lo vamos a verter a una botellita donde lo vayamos a almacenar. Y así queda listo ya nuestro aderezo César. Este aderezo tiene una vida de entre 5 y 7 días. Les recomiendo mucho que lo hagan el día que lo van a consumir. La verdad es súper sencillo. La lata de anchoas trae muchas anchoas y si nada más las van a utilizar para sus aderezos, les recomiendo que utilicen las que vayan a llevar y las otras las congelen ya en porciones de 2 anchoas, que es la cantidad que lleva la receta. Entonces es mucho más fácil. Si ustedes tienen una comida más grande, doblan la receta sin ningún problema, pero si lo van a hacer para un día, les recomiendo que hagan la porción que van a necesitar. Ya saben que estas botellitas son recicladas y ya nada más nos falta tapar y es muy importante mantener en refrigeración. Entonces así terminamos con el aderezo César. Enseguida vamos a preparar el aderezo Thai de cacahuate. Entonces vamos a empezar agregando los ingredientes y voy a empezar agregando la crema de cacahuate. Es bien importante que esté con esta consistencia así suave. Enseguida vamos a agregar el agua, el vinagre de arroz, aceite de ajonjolí que le va a dar un toque muy especial, salsa de soya, vamos a agregar aquí nuestra miel, es miel de abeja, pueden utilizar la miel que ustedes quieran o que tengan a la mano. Voy a agregar media cucharadita de jengibre en polvo y de chile quebrado más o menos voy a agregar 1/4. Quiero nada más un toquecito picante. Y vamos a mezclar todo. A veces no es necesario ponerlo en la licuadora, pero si ustedes quieren para conseguir una consistencia mucho más homogénea, lo pueden hacer sin ningún problema. En este caso, como agregamos salsa de soya y la soya es saladita, no hace falta agregar sal. Les recomiendo que lo prueben y vean si le pueden agregar más dulce, un poco más de chile, más de jengibre. Ajústenlo a su gusto. Para mí así está muy bien. Entonces ahora sí, ya lo vamos a poner en una botellita. Y una vez que está listo, ya lo tapamos. A mí me gusta mucho utilizar botellas de vidrio
porque el vidrio es muy higiénico y porque nos facilita mucho emulsionar nuestra mezcla agitándola. Hay recetas de aderezos que son un poquito más espesos y eso, si los agregamos aquí, a lo mejor vamos a batallar un poquito en que salga. Para esos casos pueden utilizar botellas de plástico, esas que parecen teteras, que traen un chupón en la parte de arriba, porque esas al presionar es más fácil que salga el aderezo. Por otro lado, también les comparto que este aderezo tiene de vida entre 5 y 7 días. Este aderezo va muy bien con una ensalada que lleve repollo, que lleve zanahoria, de los dos tipos de repollo, que lleve algo de perejil. Le pueden poner una pechuga de pollo a la plancha en trocitos, le pueden poner algo de cacahuate y su aderezo. También pueden agregar edamame, pepino, todas las verduras que le quieran agregar van muy bien. Pero las bases para una ensalada que lleve este aderezo Thai de cacahuate son repollo y zanahoria, así como que es la base, y luego agregan más cosas, pimientos, lo que ustedes quieran. Entonces, y así terminamos ya con este aderezo Thai de cacahuate. A continuación vamos a preparar el favorito de muchos, que es el aderezo Blue Cheese. Este aderezo es el favorito de muchos porque normalmente es el aderezo con el que acompañan las alitas búfalo, que les encanta, o las verduras. Normalmente cuando uno pide un plato de alitas búfalo o de boneless búfalo, viene acompañado de apio, de un poco de zanahoria y siempre trae aderezo Blue Cheese. También el ranch se utiliza para esto, si quieres algo más ligero, porque no a toda la gente le gusta el Blue Cheese. Pero si a ti te gusta, este aderezo te va a encantar. Entonces vamos a empezar agregando aquí un poco de crema ácida. A veces cuando utilizo crema ácida me preguntan mucho que cuál es la crema ácida. La crema ácida normalmente viene en un botecito de plástico. Es un botecito de plástico, como un vasito de plástico. Y si ustedes se fijan bien y leen, dice crema acidificada. Entonces es bien fácil de conseguirla. Y si batallan, pregunten y de seguro les van a decir cuál es. Voy a agregar aceite de oliva. Voy a agregar también vinagre de Jerez. Voy a agregar un ajito. Y voy a agregar un poquito de salsa inglesa, nada más así. Un golpecito. Y media cucharadita de sal. Y por último ya el Blue Cheese. Yo aquí estoy agregando 40 gramos. Es muy importante que ustedes empiecen con poquito, a lo mejor unos 20, y prueban. Si hace falta ponen más, menos, según lo que a ustedes les guste, porque hay gente que le gusta que sea muy ligero, hay gente que le gusta que sepa mucho, porque no a toda la gente le gusta el queso azul. Entonces, háganlo a su gusto. Es lo padre de estos aderezos, que lo pueden hacer totalmente a su gusto. Entonces, vamos a procesar este aderezo. Una vez que ya está listo, vamos a rectificar si hace falta un poquito más de queso o así está bien. Se me hace perfecto. A mí me gusta que tenga un sabor muy sutil a Blue Cheese. Entonces, aquí de verdad se los dejo muy a su gusto y pongan la cantidad de queso que sea lo mejor para ustedes. Y ahora sí, lo vamos a verter en una botellita. Y así queda ya listo nuestro aderezo de Blue Cheese. Otra opción que pueden hacer con este aderezo de Blue Cheese, en lugar de procesarlo todo, lo pueden hacer a mano y dejar los trocitos de queso que se sientan. Ustedes los desmoronan un poquito con sus manos y que se sientan. Esa es otra opción. O también lo pueden procesar y luego agregar un poquito más de trocitos enteros, porque hay personas que les gusta de repente toparse con el pedacito de queso. Espero que disfruten mucho de esta receta. Este aderezo va ideal con una ensalada. Hay una ensalada que a veces se le pone un poco de Blue Cheese, que lleva manzana, que lleva algo de nueces. Entonces, este aderezo es ideal, ideal para acompañarlo de los boneless, les va a encantar. Y otra opción también es hacer una ensalada de diferentes verdes, espinaca, lechuga, arúgula, todos los verdes que puedan combinar
poner su manzana rebanada, un poco de pera rebanada, nueces y agregar su aderezo blue cheese. Pueden agregar su aderezo blue cheese así licuado y espolvorear una mínima cantidad de aderezo blue cheese y también les va a quedar deliciosa. Ahora vamos con el aderezo Mil Islas. El aderezo Mil Islas es un aderezo muy especial. Es como una salsa rosada, por así decirlo, muy rico. Va a llevar mayonesa, un poco de vinagre de manzana, si puede ser orgánico, mucho mejor. Y si tiene madre el vinagre, mucho mejor. Vamos a estar utilizando salsa ketchup. Vamos a estar utilizando alcaparras picadas, pepinillos también finamente picados. Y yo puse aquí una cebollita encurtida picada. Si no tienen cebollita encurtida, pueden poner una cebollita de rabo muy finamente picada. Entonces, estos son los ingredientes: unas gotitas de salsa inglesa, un poco de sal. Y aquí tengo agua porque me gusta aligerarlo. Si se fijan aquí, la mayonesa y la salsa ketchup son espesas y únicamente lo que le va a dar ligereza es el vinagre, pero es poca cantidad. Entonces, a mí me gusta agregarle un poquito de agua para aligerarlo. Lo pueden dejar tan espeso o tan líquido como ustedes quieran. Y en lugar de agua también pueden agregar un poquito de crema. Yo en este caso, para hacerlo no tan pesado, decidí ponerle agua, pero existen esas opciones. Entonces vamos a empezar poniendo aquí todos los ingredientes. Empezamos con la mayonesa, la salsa ketchup, el vinagre de manzana, unas gotitas de salsa inglesa y media cucharadita de sal. Vamos a comenzar integrando esto muy bien. Y si se fijan, está muy espeso. Entonces en este punto es donde yo voy a agregar el agua. Voy a empezar con una cucharada y voy a ir viendo si necesito una o dos. Voy a agregar otra. Y ahora sí ya lo tengo más líquido, que es la consistencia a la que yo quería llegar. Enseguida vamos a agregar ya el pepinillo picado. Esto, el pepinillo, todo esto lo pueden poner o lo pueden omitir como ustedes quieran. Las alcaparras y la cebolla. Pero si ustedes han probado este aderezo, se darán cuenta que siempre trae unos pequeños trocitos de pepinillo y de alcaparras. Voy a probar. Perfecto. Siempre es bien importante cuando ya terminaron su aderezo con las cantidades que yo les di, ustedes lo prueben y se den cuenta si hace falta más algún ingrediente u otro. Hay personas que son muy sensibles al vinagre y pueden decir, híjole, me sabe mucho a vinagre. ¿Qué haces en ese caso? Agregas un poquito más de mayonesa y a lo mejor un chorrito de crema líquida para romper con la acidez. Y también chequen la sal, si hace falta, si sobra, si falta. Siempre con la sal váyanse muy despacio porque hay otros ingredientes que ya contienen sal de los que estamos añadiendo. Entonces más vale poner poco y después agregar lo que hace falta. Entonces en este punto ya está listo. Ya lo voy a reservar en una botellita. Y así terminamos ya con nuestro aderezo Mil Islas. El aderezo Mil Islas a mí se me hace como un clásico que puedes acompañar de una ensalada muy surtida. Puedes poner varios tipos de lechugas, puedes poner zanahoria, pepino, tomate, algunas semillas de girasol y acompañarlas con este aderezo. Se me hace la combinación perfecta. Ahora vamos a preparar un aderezo que es delicioso, que es el ranch. El aderezo ranch me encanta porque se me hace un aderezo súper fresco y súper ligero y esta versión les va a encantar. Vamos a estar utilizando mayonesa, un poco de mayonesa la pueden utilizar light. Vamos a estar utilizando un poco de yogurt sin azúcar, ¿sí? Vamos a estar utilizando también perejil picado, un poquito de agua, ajo en polvo, no sal de ajo, ajo en polvo y también vamos a agregar sal. Si ustedes tienen sal de ajo únicamente,
Agreguen sal de ajo, pero ya no agreguen la sal. Y voy a estar agregando también aquí eneldo seco. A mí me encanta el fresco, pero ahora de verdad que recorrí todos los supermercados, no lo encontré, entonces lo voy a hacer con seco. Si lo consiguen fresco, mucho mejor, porque este aderezo queda muy rico con todas las hierbas en fresco. Entonces vamos a comenzar aquí agregando nuestros ingredientes. Voy a comenzar con la mayonesa, que realmente es muy poca. Lo que lleva en su mayoría es yogurt sin azúcar, muy importante que sea sin azúcar, porque entonces si lo agregamos con azúcar nos va a alterar todo el sabor del aderezo. Voy a agregar el perejil picado y obviamente ya desinfectado y lavado. Si quieren saber cómo hacerlo, aquí mismo en el canal encuentran un video de cómo desinfectar y lavar su perejil y su cilantro y cómo conservarlo sobre todo. Voy a agregar un poquito de agua y vamos a agregar polvo de ajo, media cucharadita, eneldo, también media cucharadita. El eneldo de verdad no se lo brinquen, no se imaginan el sabor tan rico y tan especial que le da este aderezo. Y también voy a agregar media cucharadita de sal. Y vamos a integrar todos los ingredientes muy bien. Aquí les recomiendo mucho no usar licuadora, porque si ustedes utilizan la licuadora, el aderezo se va a moler el perejil y va a quedar verdecito. Y este aderezo, la característica es que es blanco con un poquito de verde, que vienen siendo todas las hierbas que lo acompañan. Huele de verdad delicioso. Se me está haciendo agua la boca. Este aderezo a mí en lo personal me encanta, se me hace muy fresco, muy ligero y me fascina. Entonces ahora sí, ya que está listo, si se fijan es súper fácil, vamos a verterlo en una botellita. Siempre apóyense de un embudo porque así van a trabajar mucho más limpio y lo vamos a agregar. Y así queda listo ya nuestro aderezo ranch. Este aderezo pueden partir una lechuga iceberg, que es la redonda, la más común, la pueden partir a la mitad y luego la parten en cuartos y así sin romperla, sin desbaratarla en esos cuartos, la van a poner a desinfectar en agua con desinfectante, con lo que utilicen, vinagre, bicarbonato, algún liquidito, lo que utilicen la van a poner a desinfectar. Después la van a escurrir con mucho cuidado sin que pierda su forma. Y así la van a meter al refrigerador, que esté súper fría y súper crujiente. Entonces una vez que ya estén listos para comer, la pueden servir, su trozo de lechuga, y la bañan con este aderezo. De verdad que queda deliciosa. Y la lechuga, como está así en trozo, a lo mejor se le guardó algo de agua dentro del refri, se va a enfriar y eso va a hacer que la lechuga esté muy crujiente, muy fría. Esto es para que lo hagan el mismo día, o sea, si ustedes van a comer ese día su ensalada así, que ese día preparen su lechuga, ya que la desinfectaron, la dejen en el refri para que esté súper fría y la acompañen de este aderezo. Este aderezo de verdad es delicioso y como todos los aderezos de este video, tiene una duración entre 5 y 7 días. Por eso siempre les recomiendo que lo hagan para utilizarlo. Espero que lo disfruten mucho. Pues aquí terminamos ya con estos 5 aderezos. No me dejes de dejar en los comentarios cuál es tu favorito y si crees que hay alguno que no incluí aquí y que te gustaría también la receta. Si no conoces el video de los aderezos caseros, en la descripción del video te dejo un enlace y al final de este video también te va a aparecer un cuadrito para que te vayas a ver ese video y conozcas esas 5 opciones también deliciosas, más tipo vinagreta. Estos aderezos recuerda que tienen entre 5 y 7 días de duración. La verdad son deliciosos. Espero que lo disfruten mucho y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.